Buenos días, hermanos. Buenos días desde nuestro hogar y buenos días a ustedes en sus hogares en medio de esta situación que no ha sido fácil y que de alguna manera inquieta nuestros corazones. Y es que en medio de esta crisis muchas voces se han escuchado acerca de diagnósticos de la situación, de cómo se está viviendo actualmente esto. Pero una de las voces que he escuchado yo y que me ha puesto a pensar es: el tiempo se acaba, el fin se acerca, Cristo viene pronto. Y esto es cierto, es cierto. Esto que estamos viviendo es parte de lo profetizado en la palabra, en donde nos habla que los tiempos del fin se acercan y que Cristo viene pronto. Y si nosotros somos conscientes que Cristo viene pronto, tendremos que examinar nuestra vida y nuestro corazón a la luz de su palabra para entender y tener una buena o un buen comportamiento, una buena actitud con respecto a la venida de Cristo. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente frente a la venida de Cristo? Acompáñenme por favor a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 al 24. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 24. Hablemos un poco del contexto de lo que estaba escribiendo Pablo. La carta a los Tesalonicenses es una de las más antiguas del Nuevo Testamento, quizás junto con Gálatas. Fue escrita entre los años 51 y 52, la escribió desde la ciudad de Corinto, y Pablo escribe justo después de recibir un informe que Timoteo le presenta de la iglesia de Tesalonicenses. El propósito entonces de la carta es, en primer lugar, agradecer a los creyentes de Tesalónica, alentarles, a creer en el conocimiento de Cristo, a crecer en ese conocimiento. Les exhorta a que se preocupen, no tan desmesuradamente, por la muerte y la llegada de Cristo, exhortarles a continuar trabajando mientras Cristo llega, tratar ciertos errores en la vida y pensamientos de los habitantes de Tesalónica y defender su vida y ministerio ante algunos opositores. La carta en términos generales trata diferentes asuntos de la escatología. Escatología significa los tiempos del fin, lo que se viene, la venida de Cristo, entre otras cosas. Muestra un modelo de esperanza del regreso del Señor y su efecto en la conducta y crecimiento de las personas. La ciudad de Tesalónica, en donde estaba sentada la iglesia a la cual Pablo escribe, era capital de la provincia romana de Macedonia, lo que hoy vemos o conocemos como Grecia. Estaba situada sobre una importante ruta comercial que unía a Roma con las provincias orientales. Era la ciudad importante de la provincia desde el punto de vista militar, mercantil, comercial, la ciudad más populosa de Macedonia, lo cual la hacía propicia y estratégica para la misión de Pablo. Ahora, la iglesia que estaba asentada allí fue una iglesia que fundó el mismo Pablo durante su segundo viaje misionero, está relatado en Hechos 17. El mismo Espíritu le ordenó que fuera a Macedonia. Pablo predicó primero en la sinagoga, buscó un punto de contacto, así entonces, con los judíos, pero después predicó a los gentiles. Dice Hechos 17, verso 9, que la iglesia tuvo un crecimiento rápido, muy avivado. Y aunque Pablo estuvo allí con poco tiempo, su predicación fue vigorosa en el poder del Espíritu Santo. La carta entonces es un testimonio, en primer lugar, un testimonio personal de Pablo, capítulos 1 al 3. En la segunda parte, a partir del capítulo 4, ya hay un llamado práctico a la santidad, al buen comportamiento, a la buena actitud, a estar alertas por la venida del Señor y a tener una actitud correcta cuando se espera al Señor. Entonces la pregunta es, en medio de esta crisis, ¿cuál es la actitud que el creyente debe tener? ¿Cuál es la actitud que tú debes tener y la actitud que yo debo tener frente a la venida del Señor, sabiendo que Cristo viene? ¿Qué hacemos entonces? En primer lugar, debemos tener una actitud correcta hacia los líderes. Versículos 12 y 13. Estamos en el capítulo 5 de la primera carta a los Tesalonicenses.
Versículos 12 y 13 dice: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Dice entonces que parte de la actitud correcta hacia la venida de Cristo es tener una actitud correcta hacia los líderes, tenerles consideración. ¿A cuáles? El texto dice: a los que trabajan arduamente, los que son diligentes, los que presiden, es decir, los que dirigen, gobiernan o guían la iglesia del Señor, los que enseñan, amonestan y aconsejan. Y dice cómo tratarlos. Dice: estimarlos en amor, tenerlos en alta estima por su trabajo, por lo que hacen que vale la pena. Las implicaciones allí, miren, el texto termina diciendo: vivan en paz unos con otros. Es que en la medida que haya buen trato hacia los líderes, va a ser un aporte grande para la paz de la iglesia, para la paz de la comunidad. En nuestra iglesia hay líderes, hay dirigentes, hay un consistorio, hay unos líderes de ministerio, hay unas personas que sirven de una manera fiel en la iglesia. Pregunta para todos nosotros: ¿cuál es la actitud nuestra hacia ellos? Hacia esos dirigentes, maestros, consejeros, siervos. ¿Cómo es la actitud nuestra hacia ellos? ¿Es amorosa? ¿Es comprensiva? ¿Valoramos lo que ellos hacen? ¿Les alentamos para seguir su trabajo? ¿O somos de los que ponen trabas, críticas todo el tiempo, chismes? ¿Qué otra cosa? ¿Qué sé yo? Bueno, los que esperan al Señor, en segundo lugar, deben tener una actitud correcta hacia la comunidad. Primero a los líderes, pero en segundo lugar hacia la comunidad. Versículos 14 y 15. Hermanos, les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Una actitud correcta hacia la comunidad implica entonces la amonestación, la exhortación, la reprensión. ¿A quiénes? Dice el texto: a los desordenados, a los indisciplinados, a los holgazanes que no quieren trabajar, perezosos que no les gusta hacer nada. En la iglesia de Tesalónica habían hermanos que, por esperar la venida del Cristo, del Señor Jesucristo, dejaron sus responsabilidades, abandonaron sus trabajos, abandonaron sus responsabilidades con las familias, cosa que no está nada bien. Dejaron de trabajar. A esas personas que supuestamente por dedicarse a Dios abandonan sus responsabilidades en el trabajo, en la familia, en la academia. Atención a eso. Seamos responsables. A esas personas dice el texto que hay que exhortar. Hay que exhortarles. Pero también dice que hay que brindar aliento, apoyo, estímulo. ¿A quiénes? A los débiles, a los desanimados, a los desalentados. Allí en Tesalónica había personas que pensaban que Cristo no iba a volver y se desalentaron, se echaron para atrás en la fe, pensaron que Dios les había fallado. ¿Estás desalentado en medio de esta crisis, de esta pandemia? Porque nosotros como iglesia estamos llamados a darte aliento, a animarte, a decirte que Dios cumplirá su propósito en tu vida y que no hay por qué temer. También dice que hay que tener paciencia con todos. Ay, 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 paciencia ante la dificultad, ante la pandemia, ante el encerramiento con la familia. Paciencia. Ante la imperfección humana, ante la imperfección de la iglesia, paciencia. Una dosis de paciencia. Por otro lado, entendemos que la iglesia no es perfecta, por lo tanto sí que debemos tener paciencia unos con otros, de sus miembros, de la iglesia, de todos, paciencia. Pero también el texto habla de bondad indiscriminada, bondad para todos, es decir, no devolver mal por mal, pagar bien por mal, procurar siempre lo bueno para los demás. El ojo por ojo, diente por diente es cosa del pasado. Dentro y fuera de la iglesia, sé bondadoso. Hay muchas personas ahora a quien ayudar. Sé bondadoso, sé generoso. Debemos ser todos nosotros.
¿Cómo es nuestra actitud hacia nuestra comunidad de iglesia? Nosotros que sabemos que Cristo viene. Amonestamos cuando es necesario. Alentamos cuando es necesario. Somos pacientes en todo momento. Somos bondadosos con todo. Porque los que esperan el Señor, en tercer lugar, deben tener una actitud correcta hacia Dios. Versículos 16 al 24. Atención a eso. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. ¡Qué belleza! Correcta actitud hacia Dios. Tú que esperas a Cristo, tú que sabes que Cristo va a volver, una actitud correcta hacia Dios. Yo que espero a Cristo, yo que sé que Él volverá, debo tener una actitud correcta hacia Dios. ¿Y cómo debo reflejar esa actitud correcta hacia Dios? Bueno, el texto dice, siempre gozosos, con alegría. Yo sé que esta crisis nos desalienta un poco, nos roba la alegría, nos roba el aliento, nos roba el gozo. Pero si nosotros sabemos que Cristo va a volver, si sabemos que Él murió en la cruz por nosotros, si sabemos que Él nos bendice día a día, no hay por qué perder el gozo. No pierdas el gozo, hermano, no lo pierdas. Pero el texto también dice, sin dejar de orar, orar constantemente. La oración es la comunicación con el Señor. Y cuando yo me comunico con el Señor, cuando yo oro, estoy mostrando dependencia y confianza. Dependo de Él y confío en Él. La oración, más que una acción, es una actitud. También dice el texto, dando gracias por todo. Yo oro y claro, presento mis peticiones. Señor, mira cómo estoy. Señor, mira esta situación. Pero debo dar gracias. ¿Por qué debo dar gracias? Porque a pesar de la situación tan difícil que estamos viviendo, Dios nos ha dado mucho. Dios ya nos salvó y sigue estando con nosotros. Así que, amado hermano, da gracias en todo momento y por todo. Da gracias. No dejes de ser agradecido. No hay nada más feo que el ser desagradecido. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Pero también dice, no resistiendo al Espíritu Santo. Una correcta actitud cuando yo espero a Cristo es no resistir el Espíritu Santo, no apagarlo. Recordemos cuál es la función del Espíritu Santo. Llevarnos a Cristo y a su palabra. Dotarnos para la obra del ministerio, capacitarnos para la obra del ministerio, acompañarnos en la obra del ministerio. Así que cuando yo apago o resisto al Espíritu Santo, no le estoy permitiendo que Él cumpla su propósito en mí. Estoy siendo una barrera. El Espíritu Santo no lo hace sin mi permiso. Si yo no le permito, Él no lo hace. No porque no pueda, Él tiene todo el poder. Pero Él cortésmente y respetando mi libre albedrío, Él espera que yo le dé la autorización para hacer su obra en mí. Y yo no puedo resistir al Espíritu Santo. No lo puedo hacer, y menos en estas circunstancias. Debo dejar que Él cumpla su obra en nosotros. Pero el texto también dice, recibiendo el mensaje de Dios con humildad. Dice, no menosprecies la profecía. Recibir con humildad y discernimiento el mensaje de Dios. No menospreciemos las profecías, pero examinémoslo todo. Discernimiento. ¿Qué es una profecía? Recordemos lo que es una profecía. Es el mensaje de Dios para su pueblo a través de alguien. Ese mensaje hoy no puede contener o no contiene nueva revelación, porque la revelación completa está en la Biblia. La Biblia es la revelación completa. Así que este mensaje es la aplicación del mensaje que ya está en la Biblia. Y esa profecía, dice Pablo en Corintios, en la primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 3, que es para consolación, exhortación y edificación. Debe ser evaluada, examinada
porque los mensajes dados por los seres humanos, que de alguna manera son interpretaciones, están propensas al error. Como todos nos equivocamos, hay que examinar que la persona no se esté equivocando. También lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, 29 al 33, cuando habla de la profecía. Pero también habla de la santidad del texto. La correcta actitud para esperar al Señor, la actitud hacia Dios correcta, yo debo permanecer santo. Bueno, la santidad tiene dos facetas. Una faceta que depende de Dios, y es que Dios me aparta, me salva y me aparta para el servicio. Cuando Él me aparta como su hijo, como parte de su pueblo, Él ya me está santificando y me está dando una misión, me está enviando para. Cuando Dios hace eso conmigo, Él me ha santificado. Pero la otra faceta de la santidad es mi responsabilidad, es decir, el comportamiento moral. Santificarse no es solo apartarse, como Dios nos ha apartado, sino que también es, yo tomo la decisión de apartarme del pecado. Yo no peco más. Si antes robaba, no robo. Si antes mentía, ya no miento. Si antes era infiel, ya no soy infiel. Eso es apartarse, eso es santificarse, abstenerse, evitar, alejarse de todo lo que sea pecado. Y cuando habla de la santificación, el texto dice en espíritu, alma y cuerpo. Y permítanme hacer una explicación allí. El texto, atención a esto, no está diciendo que el ser humano está conformado por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Los que defienden esa posición solo tienen este versículo para apoyarlo, y eso es incorrecto. Este versículo lo que está hablando es de la integridad del ser humano, es decir, con todo, con tus pies, con tu cabeza, con tus manos, con tu pelo, con todo lo que tú eres. Un ejemplo de eso es Marcos 12:30. Miren lo que dice Jesús en Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Allí hay cuatro. ¿Está diciendo que el ser humano no son tres sino son cuatro? No, me está hablando de la integridad, es decir, con todo lo que tú eres, con todo lo que tú sabes, con todo lo que tú sientes, con todo lo que tú eres, con la fuerza que tienes, con los dones que tienes, ama al Señor. Santifícate con todo lo que tú eres. No es solo santificar una mano y la otra, no. No es solo santificar el corazón y la mente, no. Es santificar todo. Entonces lo que está hablando allí es de la integridad del ser humano, porque en últimas el ser humano está conformado por dos partes. Una inmaterial, que es el alma, que es igual al espíritu, bíblicamente son sinónimos, y la otra parte material, que es el cuerpo y alma, y que son indivisibles, porque el ser humano es una integridad. Ese santificar entonces es guardar sin mancha, preservar, apartar de manera irreprensible y conservar íntegro hasta el fin, hasta la venida de Cristo. Consérvense santos hasta la venida de Cristo, no solo cuando comenzaron a ser hijos de Dios, no solo cuando están en el culto, todo el tiempo, hasta el fin, conserven su santidad. Porque sin duda alguna, termina diciendo el texto, Él es fiel y Él puede hacerlo, Él cumplirá su propósito en nosotros. El que nos llama, nos santifica. Tú que sabes que el Señor viene, tienes una actitud correcta hacia Dios. Tú que sabes que Cristo va a venir pronto, tienes una actitud correcta hacia Él. Estás gozoso siempre, estás constante en la oración, das gracias a Dios por todo, dejas que el Espíritu Santo obre en ti, recibes el mensaje de Dios con humildad y discernimiento, te apartas del pecado para vivir en santidad. Porque si estamos esperando al Señor, debemos tener una actitud correcta hacia los líderes de la iglesia, hacia toda la comunidad y hacia Dios. Nunca olvidemos esto, mis queridos hermanos, y menos en esta situación crítica que estamos viviendo de pandemia, de desolación y de muerte. No lo olvidemos. Cristo viene y debemos estar preparados. Debemos tener una correcta actitud. Les invito a que oremos. Bendito Dios Todopoderoso, tú que eres el Dios creador eterno, en medio de las crisis, en medio de las tormentas, tú que nos acompañas y que prometiste que vas a volver, nosotros lo creemos, tú vas a venir por nosotros. Y mientras esto sucede, Señor, queremos tener una actitud correcta hacia nuestros líderes,
hacia aquellos que trabajan arduamente para ti. Perdónanos cuando no lo hemos hecho y cuando no les hemos dado la estima que se debe. Si acaso no hemos tenido una actitud correcta hacia nuestra comunidad, perdónanos cuando no hemos amonestado a los que lo necesitan, cuando no hemos alentado a los débiles, cuando no hemos sido pacientes con todos, cuando no hemos sido bondadosos con todos. Si acaso no hemos tenido una actitud correcta hacia ti, Señor, perdónanos por perder el gozo y dejarnos llevar por el estrés y el temor en medio de estas crisis. Perdónanos cuando hemos sido desagradecidos. Perdónanos cuando hemos dejado de orar, hemos dejado de comunicarnos y de depender de ti. Perdónanos cuando hemos resistido al Espíritu Santo. Perdónanos cuando no hemos tomado el mensaje tuyo con humildad y discernimiento. Y perdónanos cuando no nos hemos apartado del mal. Ayúdanos, Señor, a esperar a Cristo en una correcta actitud. Tener una correcta actitud mientras esperamos tu gloriosa venida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Un abrazo.